Hola, estimadas y estimados estudiantes de Biología Vegetal. Soy Ana Victoria Huachín, profesora de la Cátedra de Ciencias Biológicas. Hoy vamos a explorar la estructura de las plantas. Antes de iniciar en el estudio de la estructura de las plantas, quisiera hacerle las siguientes preguntas. ¿Todas las plantas viven el mismo número de años? ¿Por qué es que una planta sigue creciendo después de podarla frecuentemente? Y finalmente, ¿cómo llegan el agua y los minerales a todas las partes de un árbol que mide más de 20 metros de altura? La unidad básica de las plantas es la célula vegetal. Un grupo de células que cumple con una misma función se agrupa para formar un tejido. Los tejidos se agrupan para formar órganos y los órganos en conjunto forman una planta. En una planta hay dos grandes grupos de células vegetales, las células meristemáticas y las células diferenciadas. Las células meristemáticas son aquellas células que no están diferenciadas. Esas células se dividen continuamente, es decir, toda la vida de la planta. Entonces, permiten que el vegetal crezca durante toda su vida. Según el tipo de crecimiento que proporcionen, hay dos grupos de células meristemáticas. Una son las células del meristemo apical, que permiten el crecimiento de los ápices, es decir, el crecimiento en longitud de las puntas del tallo y de la raíz. En la imagen vemos unas células del meristemo apical de una raíz. Y después están las células meristemáticas del meristemo lateral. Estas le proporcionan anchura o grosor a las raíces y a los tallos de las plantas leñosas. Después están las células diferenciadas, que son aquellas que ya adquirieron una función y una forma distinta a las células meristemáticas. Hay tres tipos de células diferenciadas. Están las células del parénquima, las células del colénquima y las células del esclerénquima. Las células parenquimáticas o células del parénquima son las células vivas más comunes de las plantas. Estas células son simples, poco especializadas. Su forma puede ser esférica, cúbica, alargadas también. Tienen una pared primaria delgada. Por lo general carecen de pared secundaria. Estas células se mantienen vivas durante toda su etapa madura. Entre sus funciones están rellenar el espacio, también proporcionar estructura, participar en la fotosíntesis y algunas almacenan carbohidratos, como esas células del parénquima que observamos en esta imagen. Las células del colénquima confieren un sostén flexible. Estas células son alargadas y de formas variadas. Se pueden reconocer porque su pared primaria se engruesa en algunas zonas por tener celulosa adicional. Estas células no tienen pared secundaria y se mantienen vivas durante su etapa madura. Las células del colénquima tienen que estar llenas de agua porque para proporcionar sostén tienen que estar turgentes. En las costillas del apio hay una gran cantidad de células del colénquima. Las células del esclerénquima le confieren también sostén a la planta, pero a diferencia de las células del colénquima, estas dan un sostén rígido. Las células del esclerénquima mueren al alcanzar la madurez. Estas poseen pared secundaria, generalmente reforzada, con una sustancia que se llama lignina. Podemos encontrar estas células en partes donde la planta ya ha dejado de crecer en longitud, como por ejemplo en las cáscaras de los frutos y también en las semillas. Las células del esclerénquima proveen sostén sin necesidad de estar llenas de agua. Hay dos tipos principales de células del esclerénquima. Unas de ellas son las fibras, que son alargadas, por ejemplo, las fibras del algodón. También están las esclereidas, que son células con forma cúbica o esférica. Esa arenilla que sentimos cuando comemos una pera
se debe a la presencia de esclereidas. Veamos ahora cómo son los tejidos de una planta. Recordemos que un tejido es un conjunto de células con una misma función. En la planta podemos encontrar tejidos simples, que son los que tienen un solo tipo de células, por ejemplo, el tejido parénquima. Hay otros tejidos que son complejos porque tienen varios tipos de células. Por ejemplo, una mezcla de células de parénquima y células conductoras. La planta también tiene sistemas de tejidos, que son conjuntos de tejidos simples y complejos que se organizan en unidades funcionales. Por ejemplo, en la planta hay un sistema de tejido dérmico, un sistema de tejido vascular y un sistema de tejido fundamental. El tejido dérmico es el que le da cobertura protectora externa a la planta. La epidermis es uno de esos tejidos dérmicos. Las células de la epidermis se encuentran muy juntas y forman así una barrera que protege a la planta. Es más o menos como nuestra piel. En las plantas como las gimnospermas y las dicotiledóneas leñosas, la epidermis del tallo y de la raíz va a ser reemplazada por otro tejido dérmico que se llama peridermis. La peridermis está formada por células que no están vivas a la madurez. Las células dérmicas se pueden convertir en tricomas. Los tricomas son prolongaciones que parecen pelos. El tejido dérmico superficial puede producir en ocasiones una capa protectora de cera que se llama cutícula. El tejido vascular o conductor es el que se encarga del transporte de agua, minerales y nutrientes. El tejido vascular está formado por dos tejidos complejos. Uno se llama xilema, que es el tejido que transporta el agua y los minerales desde la raíz hasta el resto de la planta. El otro tejido vascular es el floema. Este transporta azúcares y otras sustancias elaboradas desde las hojas hasta el resto del vegetal. El xilema, que es el tejido vascular conductor de agua, tiene unas células que se llaman traqueidas. Las traqueidas fueron las primeras células conductoras que aparecieron en el reino Plantae. En las gimnospermas, como el pino y el ciprés, y también en los helechos, las traqueidas son las únicas células que podemos encontrar en el xilema. Estas células están muertas a la madurez. Dentro de la planta las podemos encontrar alineadas para conducir agua a través de punteaduras de la pared celular. Las punteaduras areoladas son zonas muy delgadas de la pared celular por donde pasa el agua. Otro tipo de células del xilema son los elementos de los vasos. Estos elementos de los vasos son células del xilema que están presentes en las angiospermas, es decir, las plantas con flor. Los elementos de los vasos conducen agua y minerales unas 100 veces más rápido que las traqueidas. Se le llama vaso al conducto continuo formado por los elementos de los vasos. Es decir, un vaso es como una pajilla. El otro tejido vascular de las plantas es el floema. El floema transporta alimentos. Sus células están vivas a la madurez. En las plantas sin flor, como los helechos y las gimnospermas, el tipo de células conductoras del floema se denominan células cribosas. En las plantas con flor, el floema posee células denominadas elementos de los tubos cribosos. En los elementos de los tubos cribosos hay una región que se llama placa cribosa. La placa cribosa es una pared celular con poros para el paso de sustancias de una célula a otra. El floema de las plantas angiospermas cuenta con unas células anexas que contribuyen a suministrarle proteínas a las mismas células del floema. Por último, tenemos el tejido fundamental. El tejido fundamental está constituido por los tejidos parénquima, colénquima y esclerénquima, que son tejidos simples y abundantes en la planta. El parénquima es el tejido predominante en toda la planta.
Cuando el sistema de tejido fundamental rellena el espacio que no ocupa el tejido dérmico o el vascular, se le da el nombre de córtex. Y cuando el sistema de tejido fundamental aparece en el interior del tejido vascular, se le llama médula. Veamos ahora los órganos de una planta vascular. Recordemos que un órgano es una estructura formada por varios tipos de tejidos adaptados para cumplir funciones específicas. Las plantas vasculares tienen 3 órganos: la raíz, el tallo y las hojas. Al conjunto de raíces se le llama sistema radical y al conjunto de los tallos, las hojas y estructuras reproductoras superficiales se les llama sistema del vástago. La raíz es un órgano generalmente subterráneo que tiene como función proporcionar anclaje a la planta y también permitir la absorción de agua y minerales a través de tricomas llamados pelos radicales. El sistema vascular es continuo entre la raíz, el tallo y las hojas. Algunas raíces también funcionan como almacén de alimentos, por ejemplo, la zanahoria. El tallo de las plantas proporciona sostén a las hojas y a las estructuras reproductoras. El tallo dispone las hojas de manera que puedan captar más luz y así optimizar el proceso de fotosíntesis. El tallo también tiene la función de conducir agua y nutrientes. En ocasiones también interviene en la protección de la planta. Por ejemplo, en algunos casos, la altura de los tallos hace que los depredadores no puedan alcanzar las hojas. Además, en las plantas leñosas como los árboles y los arbustos, los tallos protegen esas partes de la planta contra depredadores y contra daños mecánicos. La hoja es el principal órgano de la planta donde ocurre el proceso de fotosíntesis. Las hojas suelen ser planas, así pueden maximizar el área expuesta a la luz solar. En el desierto, las hojas se convirtieron en púas muy finas para así evitar la pérdida de agua. En esas plantas, el tallo es el que realiza el proceso de fotosíntesis. En la epidermis de las hojas se encuentran unos poros que se llaman estomas. A través de los estomas se pierde agua en forma de vapor. Al perder agua de esta manera se ocasiona una presión o una fuerza de succión que tira el agua desde la raíz hacia arriba, produciendo así que se transporte el agua desde abajo hacia el resto de la planta. En las plantas con semillas, el embrión está contenido en la semilla. A partir de él se originan todos los tejidos y después los órganos de la planta. Los meristemos o tejidos meristemáticos son los responsables de que la planta potencialmente tenga un crecimiento indeterminado a lo largo de su vida. En otras palabras, que pueda seguir creciendo mientras viva. Los meristemos apicales están en las puntas de la raíz y en el vástago. Permiten crecer en longitud al vegetal toda su vida. Los meristemos laterales de las plantas leñosas permiten el engrosamiento de la raíz y el tallo. Cuando se habla de crecimiento primario, eso quiere decir crecimiento en longitud. El crecimiento primario se produce en los ápices de la raíz y del tallo, que son las puntas que podemos observar en las imágenes. Las hojas están unidas al tallo mediante peciolos en regiones llamadas nudos. Existen unas hormonas vegetales que se llaman auxinas que favorecen el crecimiento de la yema apical, donde está el meristemo apical, y suprime el crecimiento de las yemas axilares, que son las que le dan origen a las ramas. El meristemo apical produce el meristema primario y el meristemo primario origina tejidos primarios. Los tejidos primarios son la protodermis, que después va a producir tejido dérmico, el tejido
meristemático fundamental, que produce tejido fundamental, y finalmente el procambium, que es el tejido primario que le da origen al xilema y al floema. Los meristemos laterales también se llaman meristemos secundarios. Esos meristemos o tejidos meristemáticos son los que van a producir el crecimiento secundario, es decir, el ensanchamiento de la raíz y del tallo en las plantas leñosas. El crecimiento secundario proporciona mayor grosor entonces a los tallos y las raíces. Cada meristemo lateral lo que hace es formar un cilindro alrededor de la raíz y el tallo. Entonces, cuando crece, se produce un crecimiento hacia el interior y hacia el exterior del cilindro. Estos meristemos están presentes en las gimnospermas, como el pino, el ciprés, y también en las dicotiledóneas, que son leñosas. Dependiendo de la especie, el periodo vegetativo puede variar. Por ejemplo, las plantas herbáceas, o sea, no leñosas, pueden vivir un periodo vegetativo a veces inferior a un año. Hay unas plantas herbáceas que son anuales y viven un solo periodo vegetativo. Por ejemplo, el maíz, los frijoles, la lechuga, el melón. Esas plantas a veces viven menos de un año. Las plantas bienales son plantas herbáceas que viven durante 2 periodos vegetativos. Este es el caso de la zanahoria, el perejil y la remolacha. Las plantas leñosas y algunas plantas herbáceas como los zacates y los lirios son plantas perennes. Eso quiere decir que pueden vivir durante muchos años. Hemos llegado así al final de este capítulo y les damos muchas gracias por su atención. Nos vemos.